buenas tardes. Mi nombre es Camilo Enríquez, soy profesor de física. Tengo la agrado de participar en Pretec, también en el grupo anterior de los cohetes de agua. Y mientras se acomodan los profes, comentar un poquito de la historia del grupo. ¿Faltan sillas para eso, no? No, yo conseguí acá. ¿Sí? ¿Seguro? Yo sé. ¿Están acá? ¿Están acá? No, sí, pero no. Falta hasta aquí. ¿Dos sillas? Sí. Bueno, como bien nos acaban de presentar, este es el grupo Pretec. Vamos a hablar un poquito brevemente de sus orígenes. El grupo Pretec nació aproximadamente en el año 2011. Por ahí se gesta este trabajo en Pretec, que surge como un proyecto de investigación, buscando estudiar las prácticas de profesores de ciencias que son destacados como buenos profesores de ciencias. Y eso generaba ciertas tensiones de repente de los investigadores hacia los investigados. Eso fue en 2009, pero con el tiempo el grupo fue mutando y finalmente se transformó en un grupo. No en alguien que estuviera investigando a otra persona, sino en un grupo de amigos, de compañeros de aprendizaje. Y hoy en día son cerca de 20 profesores, más o menos, y profesoras de ciencia, física, química, biología, ciencias en la enseñanza básica y también de enseñanza universitaria. Y técnico profesional también. O sea, todas las áreas. Matemáticas, bueno, todo. Muchas cosas. El grupo Pretec trabaja bajo y también estudiantes de pregrado, como acaban de decir, de todo. Hemos tenido de todo en el grupo, pero de ciencias. ¿No? Hemos discutido harto sobre otras áreas del aprendizaje, pero en el futuro. Pero bueno, Pretec entonces lo que busca es crear una instancia de reflexión entre los profesores. Los profesores trabajan básicamente analizando sus narrativas, compartiendo sus narrativas, historias de clase, que es como hemos bautizado nosotros a estas narrativas. La historia de clase es simplemente narrar lo que uno hizo en una sesión de clase, ¿sí? Una narración escrita que posteriormente se comparte frente al grupo. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer hoy día. Vamos a hacer una especie de simulacro, un sketch, no un sketch, sino que un simulacro de lo que nosotros hacemos habitualmente en Pretec. Hoy día va a presentar Lisette, que está acá atrás mío, con Lisette es profesora de química. ¿Te presentas tú después? Y va a presentar una de sus clases del año 2016. ¿Los presento rápidamente? ¿No? Y eso es bueno, entonces lo invito a compartir, a conocer un poco cómo funciona lo que hacemos. Tiene esa lógica, presentar una clase que uno realizó y el resto del grupo retroalimenta, da opiniones, críticas, etcétera, para ir poder mejorando. Después de eso vamos a mostrar resultados de una investigación que hemos hecho de todas estas historias de clase que se han compartido en estos años en el grupo. Eso. ¿Algo más que se me vaya? Bueno, lo dejo con Lisette. Buenas tardes, mi nombre es Lisette Maldonado y soy profesora de Química y Ciencias. Bueno, para contextualizar un poco mi historia de clases, soy profesora de Química de primero a cuarto año de enseñanza media y llevo 12 años realizando clases en estos cursos. En el establecimiento me ofrecieron al final del año 2016 enseñar en sexto básico y acepté el desafío como una forma de crecer profesionalmente. Personalmente me ha resultado difícil adaptarme a trabajar con niños, por lo cual he tenido que buscar nuevas estrategias para desarrollar las clases. En esta búsqueda y en una conversación con una profesora de básica de los contenidos que estaba viendo, me aconsejó que utilizara estrategias de enseñanza donde los y las estudiantes puedan utilizar los contenidos de forma práctica, más talleres y guías. También me indicó que no todas las culturas tienen la visión occidental de las etapas de la vida y en algunas culturas hay ritos muy marcados que indican el cambio de una etapa a otra. Con esta información realicé una guía para profundizar lo que ya sabían sobre las etapas de la vida y pudieran comparar e identificar las diferencias existentes entre las etapas de la vida desde la visión occidental y dos diferentes culturas de nuestro país, mapuche y pascuense. Para esta clase se preparó
preparó una guía en donde habían diferentes imágenes que mostraban las diferentes etapas de la vida de diversas culturas, occidental, mapuche y pascuense, a través de relatos. Los estudiantes debían ordenar los relatos según la etapa de la vida en la cual se encontraban. Los alumnos se debían reunir en grupos de 3 y trabajar en equipo. Se les entregaron las imágenes del tamaño de una hoja carta y ellos debían ordenar las etapas de las diferentes culturas en un papel aconcagua. Revisamos los resultados iniciales y nos dimos cuenta que el orden que habían realizado eran según la edad, pero al comparar lo que se contaba en los relatos en relación a las etapas en las cuales se encontraban, no coincidían con los cambios que ocurrían en las diferentes etapas de la vida. Por lo cual les pregunté, ¿qué había de diferente en los relatos con las etapas de la vida que habíamos estudiado en clase? Y ellos indicaron que lo que se mostraba en los relatos de las diferentes culturas no coincidía con lo que habíamos estudiado en clase. Así que decidimos que había que ordenarlos de nuevo, pero ahora considerando los cambios de cada cultura y no la edad. Una vez que los alumnos terminaron de ordenar las etapas según esta nueva indicación, les pregunté, ¿qué diferencia observan en esta nueva organización? Y ellos indicaron que no todos presentaban las mismas edades que habíamos visto en clase para las etapas de la vida. La idea de realizar este trabajo era que se dieran cuenta que existe una organización de las etapas de la vida desde una visión biológica y occidental, pero que no necesariamente es en todas las culturas igual, y que ellos fueran capaces de comparar, analizar y concluir en relación a lo trabajado en clase. La actividad que se logró satisfactoriamente porque los estudiantes lograron reconocer en qué se habían equivocado, reflexionar sobre eso y decidir qué debían hacer para ordenar correctamente los relatos, demostrando no solo el manejo del concepto, sino también la capacidad de tomar decisiones a partir de evidencias. Mis aprendizajes profesionales son la importancia del error como parte del aprendizaje y el compartir conocimientos conducentes de otras asignaturas, porque contribuye a tener una mirada más global del fenómeno de estudio y saber que las explicaciones científicas occidentales no son la única explicación de la realidad. Esto nace desde el marco de que yo soy profesora de media. Desde que salí de la universidad hasta antes de que le hiciera clases en este sexto básico, solamente había trabajado con alumnos sobre 13, 14 años hasta los 17, 18. Nunca había trabajado con niños de sexto, que son niños que están entre los 11, 12 años y que su forma de aprender y su forma de trabajar una clase es muy diferente a la media. Entonces para mí fue todo un desafío profesional poder trabajar con ellos. Y lo otro es que esta unidad es de biología y no de química. Y yo de preparación pues soy profesora de química y no de biología. Pero aquí ciencias naturales en sexto incluye química, física y biología. Por lo tanto tuve que prepararme en las 3 áreas para poder hacer clases. Ahora, después de la lectura, se hacen preguntas y comentarios. ¿Por qué error? Es decir, que la idea, bueno, yo creo que es mi concepto de error, y es el hecho de que inicialmente yo esperaba que ellos automáticamente se dieran cuenta de que para ordenar las etapas de la vida tenía que ser respecto a los relatos y no respecto a las edades. Entonces, desde mi perspectiva, no se ordenaron las etapas de la vida como correspondía según la visión occidental que teníamos de cómo debían ser ordenadas. Sí, yo igual le agregaría a eso. Yo también hago clases en sexto, pero encuentro más interesante, o sea, súper interesante lo que pasó ahí, pero como asociarlo a la naturaleza de la ciencia, que está en base a una raíz cultural. No tiene, no sé, según yo, que no tiene que ver directamente que esté en el occidente, en el oriente, depende de dónde se formule la situación, que en este caso el análisis era comparar estas 3, porque era de Chile. En este caso escogí, sí, o sea, cuando le pregunté y hablé con la profe, porque a todo esto, la profe con la que conversé fue una profe de historia, una profe generalista que no es historia. Entonces, ella me dijo que la visión que ella tenía de los pueblos originarios era diferente a cuando, más que ella no hablaba de etapas de la vida, sino que ella hablaba de cuando ellos se convertían en adultos, cuando ellos se consideraba un anciano, cuando acababa la infancia. Más que nada me explicó cómo eso ocurría dentro de las diferentes culturas a origen.
Entonces, de los pueblos originarios. Entonces, eso yo traté de que ellos hicieran la comparación de esto con la visión que viene desde la perspectiva curricular de cómo se debe explicar las etapas de la vida de los estudiantes. Gracias. Sí, en la última parte tú hablas ahí de compartir conocimientos con docentes de una asignatura, tú decías de historia. ¿Por qué no hacer una clase más integrada entre tu asignatura y la asignatura de historia? O sea, que sea la profesora de historia la que explique la parte de la historia y tú te concentras solo en la parte de la biología. Es que la profesora que hace historia, que me ayudó a mí, es la que trabaja con los más pequeñitos. Entonces no le hace este grupo. Y como nos ocurre a muchos de nosotros, terminamos siendo profesores islas. Entonces, con la profesora de historia que le hace al sexto, que bueno, en ese minuto le hacía al sexto básico, no teníamos una comunicación muy fluida, como yo incluso para acercarme a ella, a conversar o trabajar con ella. Entonces al final uno termina trabajando con los profesores que uno se siente de alguna manera más cómodo. O sea, encontré súper interesante el por una parte mostrar como lo que muestra el currículum, que sería como la visión occidental de las etapas de la vida, y por otra parte, que eso me imagino que adoptando el currículum, el mostrar como otras culturas significan las etapas de la vida. Eso no aparece en el currículum, ¿no? No sé si aparecerá en el actual, pero hasta ese minuto no aparece en el currículum. Pero entonces ahí mi pregunta es si tú nos podrías dar un ejemplo de este como no coincidencia de la visión como curricular occidental o qué sé yo, la que habitualmente se enseña versus alguna situación, alguna etapa en donde como que no coincidan estas etapas versus alguna de las culturas que tú digamos usaste como ejemplo. Por ejemplo, para la cultura Rapa Nui, que es la respuesta, para ser un adulto ellos pasan por un ritual que comúnmente lo hacen entre los 12 o 13 años. Y para nosotros era entre aproximadamente, si recuerdo bien porque ya le hago el sexto, después de los 18 años. Era una etapa, son cambios muy marcados. Incluso para ellos un anciano se considera una persona después de los 45 años cuando ya tenía cierta sabiduría, pero para nosotros era después de los 60, 65 años. Entonces las diferencias son muy marcadas, porque para ellos son ritos, son hitos los que ellos van cumpliendo. No es como para nosotros es que es por edades. Para nosotros las etapas, según lo que viene en el currículum, según la cultura occidental, como digo, venía por edades. La edad marcaba cada edad, eran edades que marcaban cuándo terminaba cada etapa, más que algún hecho o algún rito. Lisset, ¿dónde están y cómo evalúan las habilidades científicas acá? Las habilidades científicas aquí, más que nada lo que evalué fue una evaluación formativa, no hice una evaluación sumativa. Lo que me interesaba a mí más que nada es que los chiquillos fueran la que tuvieran la habilidad de la argumentación, que fueran capaces también de analizar las diferencias que existieran. Habilidades científicas propiamente tal, según como vienen establecidas en el currículum para el método científico, no las incluí propiamente tal, porque si uno ve dentro del currículum las habilidades científicas vienen súper marcadas, que son el formular hipótesis, la observación, pero vienen muy ligadas al trabajo más que nada experimental. Y acá fueron más habilidades como las que vi, que fue la argumentación, el análisis, y que ellos fueran capaces de concluir después de haber revisado. Qué buena. Lisset, yo he hecho clase básica hace hartos años y tuve problemas en un colegio una vez porque me dijeron que no hiciera clases de sexualidad, abordar ciertos temas porque me podían incluso despedir si los padres lo llamaban. Eso fue en una instancia y después en otro proceso, en otro colegio, tuve que trabajar con los padres con ella en jefatura, en la reunión de apoderados, antes de abordar esto. ¿Tú tuviste alguna dificultad con los padres? O sea, ¿lo coordinaste primero con ellos o lo trabajaste directamente? Yo debo dar gracias de repente al colegio en el que trabajo porque mi jefe de UTP me deja hacer lo que yo quiera. Me da libertad absoluta para que yo haga mis clases, incluso la libertad para invitar profesores que vayan a observar mis clases, como ocurrió con otro del grupo T, que es Jonathan, que fue a observar clases. Entonces, mi jefe de UTP no me pone ningún problema
él confía plenamente en lo que uno realiza en el aula. Dice que nosotros somos profesionales, por lo tanto, como profesionales, son nuestras decisiones porque es nuestra sala de clases. Y la otra pregunta es cómo tú determinaste, porque me imagino que esto debe haber sido como introductorio, pero tú tenías que abordar otros temas biológicos, a lo mejor más profundos, no sé, biológicos y emocionales, de lo que ellos están viviendo. ¿Cómo determinaste qué trabajar? ¿O hiciste no sé, alguna caja negra de preguntas? ¿Cómo entendiste lo que ellos querían saber? Lo fuimos armando de las preguntas que iban haciendo los niños. De verdad me di cuenta de que el grupo, de por sí había cosas que sabían que yo no tenía idea. Había mucha información que ellos manejaban o que manejaban de manera errada. Entonces, bueno, nosotros sabemos que nuestros niños están sobreestimulados, por lo tanto tenían unas preguntas, entonces de ahí fuimos armando, porque cuando yo les dije que íbamos a hablar de sexualidad, y de toda la sexualidad lo asociaban al sexo, más que nada a las relaciones sexuales. Entonces, ahí tuvimos que ir organizando y explicando cada cosa paso a paso. Pero los chiquillos eran súper abiertos para hacer las preguntas, no fue necesario caja negra, ellos hacían las preguntas abiertamente en lo que se les ocurría, lo preguntaban sin ningún tapujo. Esa es la gracia que tienen más los niños de sexto que los de media, que son más abiertos. No les da miedo preguntar lo primero que se les viene a la cabeza. Y no se fijan si estará bien o estará mal que lo pregunten, ellos lo preguntan nomás. En cambio el de media le da vergüenza o lo piensa 20.000 veces antes de preguntarlo. Ellos no, ellos preguntan todo lo que se les ocurre. Nos habían algunas preguntas que de repente a ellos me sorprendieron. Lisa, ¿cómo te sentiste tú en esta especie de desafío, hacerle clase de un poco de reproducción a nuestros niños de sexto básico, considerando que tú más estás acostumbrada a hacer clases en medio? Fue complicado. Primero fue abrumador, porque uno está acostumbrado a que la media sí, preguntan, pero son más organizados para preguntar y no se te vienen todos encima. Ellos preguntaban todos entusiasmados, todos preguntaban todo, cada 5 minutos me iban a preguntar, profe, ¿esto está bien? Tía, ¿esto está bien? Mira, fue abrumador. Al principio me costó un poco acostumbrarme a la energía de ellos. Pero después fue refrescante, era grato hacerles clases debido a que era entretenido, me entretenía mucho trabajar con ellos porque avanzábamos y todo lo preguntaba, todo lo querían saber, entonces era más fácil armar las clases, porque de repente uno le pregunta a los de media qué es lo que quieren saber o empezamos a hablar de un tema y son algunos los que te preguntan, no todos tienen, les da miedo preguntar, en cambio a ellos no, les digo, ellos preguntan todo lo que se les ocurre. Cualquier tema. Bueno, felicitarte, me encantó tu clase. ¿Cómo tú podrías aprovechar tu disciplina en esta clase? Porque tú eres profesora de química, ¿no es cierto? Y por lo que viste, hiciste bastante conexión de la biología con la historia. Estaba pensando también, no sé, el tema de la imagen, que es un tema potente para los niños. Porque tú solamente fue el relato de las otras culturas. Era el relato de las otras culturas. Ya. Más o menos ellos contaban, eran como cuentos en primera persona, Ya. que de lo que estaban viviendo. Ya. También me lo imagino lo mismo, pero yo no tanto en el texto, me lo imagino una parte como más tecnológica, más visual, como para que ellos también mostraran, qué sé yo, una instancia donde podrían mostrar a otros chicos de la misma escuela. Y bueno, y como tú también aprovechas que si los profesores de química pueden también conectarte con la química, con los niños ya desde la básica. Me cuesta. Es complejo, es decir, hubo partes de esta unidad que pude unirlas con la química, pero más que nada cuando pasamos a partes de procesos. Por ejemplo, los cambios hormonales, pero esta parte propiamente la fuimos viendo cómo iban cambiando en las etapas, fuimos viendo qué cambios iban sufriendo el cuerpo y que íbamos viendo qué cambios de hormonas iban teniendo, más que nada para relacionarlos con la química, pero más allá no se me ocurrió cómo. Otra cosa, tú dices que UTP te da como puertas anchas, ¿no es cierto?, como para poder hacer este tipo de clases colaborativas. En relación a eso, ¿qué otros profesores te gustaría que se integraran a tus clases? Es que yo he trabajado, bueno, ahora el año pasado trabajé con el profe de arte. Trabajamos con el profe de arte, pero ahí nos salimos totalmente del currículum.
nos fuimos a otra cosa. Y con el profesor de biología hemos trabajado también bastante. Pero uno trabaja siempre con como hemos dicho, uno no puede obligar a trabajar a aquel que no quiere. Comúnmente uno trabaja con los profesores que les interesa, con los más afines, con los que más comparten. Y la disposición de los niños en relación a ese tipo de clases, que no fuera solamente específico, hablando de los cambios, de la etapa de la sexualidad. Se entretenían, les gusta mucho hacer actividades. Qué bueno, te felicito. Lisette, como el tema está centrado en algunos pueblos originarios, y hoy día en nuestra sala de clase tenemos muchos descendientes de distintas etnias. No sé si hubo alguno dentro del curso, alguno de los alumnos donde haya presentado su visión respecto de usar eso. Es que no, cuando yo trabajé con ellos todavía no había no teníamos tanta diferencia étnica dentro de la sala de clase. Yo esto lo hice el 2017 y de ahí al año siguiente, que fue el año pasado, yo por motivos personales dejé horas en el colegio por nuevos proyectos. Entonces dejé horas en el colegio y entre ese dejé sexto. Porque considero que hubiese sido importante haber contratado a la respuesta de eso. Yo le placé esta actividad al profe que le hizo Ciencias Naturales este año al sexto básico, pero no sé si la habrá utilizado, no le pregunté. Yo le entregué la actividad porque él me dijo si tenía actividades y yo le compartí las actividades que había realizado, pero de verdad no le pregunté si habrá utilizado la actividad. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso. Eso es un poco la dinámica que se trabaja en Pretec. No, es que hay unos pretequeses que llegaron tarde y a lo mejor podrían subir. Sí. Sí, bueno, esa es una historia de clase que nosotros contamos, ¿no es cierto?, abiertamente entre los colegas de distintas disciplinas. Entonces yo quería destacar eso, que en este grupo somos distintos profesores. Yo soy de educación técnico-profesional, soy un infiltrado en Pretec, todos los demás son profesores de ciencia. En una oportunidad hubieron algunos profesores distintos, hubo, ¿no es cierto?, algunos profesores distintos, pero se retiraron del grupo. Y lo otro es que el grupo ha permanecido en el tiempo. Y si bien hay profesores que se retiran, hay otros que se integran. Y siempre ha sido una conversación abierta sobre distintos temas de educación. Sí. Sí, ¿hacemos preguntas ahora o al final? Al final, ya. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis con respecto a esta presentación. Ahí sí, creo que va a ser. Es que tuve la posibilidad de trabajar mi tesis de magíster analizando el trabajo en las narrativas de Pretec. Como les mencionaba, esta historia de clase que mostró Lisette es una de 48 historias que recopilamos desde el año 2013 hasta el año 2017, que se compartieron y se trabajaron en el grupo, se sociabilizaron, como le llamamos. Y lo que hice yo fue tratar de buscar ciertos patrones que existieran en estas historias de clase, buscando una estructura. Ya hablamos ya un poco de la historia de Pretec, así que me voy a saltar esa parte. El objetivo de la investigación es básicamente buscar, bueno, uno de los objetivos, voy a compartir hoy día, es de tratar de descifrar, por así decir, una estructura de las historias de clase y ver cómo esta estructura ha ido cambiando en el tiempo, con el fin de ver qué cosas se pueden extraer de eso, ¿sí? Y eso quiero compartir con ustedes ahora un momento, para también, de cierto modo, ver resultados de lo que ha surgido en el trabajo de Pretec. Como una estructura general, acá hay otro ejemplo de historia de clase, no la vamos a leer, solamente para mostrar que después de analizar las 48 historias, se puede analizar que hay tres grandes momentos en la historia de clase. Primero, un momento de contextualización, un momento de desarrollo
y un momento de conclusión. ¿Sí? Tres grandes momentos: el contextualización, donde se describen ciertas características en general que permiten al lector o al escuchador al situarse en la situación, después el desarrollo y luego la conclusión. Dentro, ¿cómo fue el trabajo que se hizo? ¿Qué hice? Fue ir categorizando dentro de estos grandes momentos, ir buscando, ¿no es cierto?, regularidades. Como por ejemplo, si ustedes se fijan arriba, la historia tiene un título, ¿sí? Y a eso le llamamos un elemento. Fueron apareciendo distintos elementos dentro de la historia de clase. Por ejemplo, acá en esta historia se menciona y dice estudiantes de pedagogía básica, mención en ciencia. O sea, se está haciendo en parte de la contextualización, se están dando características del curso con el que se trabaja. Por lo tanto, a eso le pusimos contextualización del curso. Y así, se menciona el contenido a trabajar, se contextualiza en esa parte, el profesor está mencionando cómo llegó a realizar esa sesión, qué cosas fueron pasando en su entorno, en su alrededor, que le llevaron a realizar esa clase. A eso le pusimos contextualización de la clase. Y así, por lo general el momento del desarrollo se basa en una descripción de la clase. Y finalmente, al igual que la historia de Lisette, que Lisette, no sé si se fijaron, lo menciona claramente, dice: mis aprendizajes en esta clase fueron tales. Por lo general se finaliza con un aprendizaje tanto para el profesor como para el estudiante. En este caso se menciona ahí con respecto al estudiante. Entonces todos estos elementos se fueron marcando en las distintas historias, como les dije, 48 historias, y se fueron determinando ciertas frecuencias en cuanto aparecían o no estos elementos en las distintas historias. Y los resultados más o menos delimitan esto. En todas las historias, en la primera etapa de contextualización, uno se puede encontrar con algunas cosas como por ejemplo el título, el contenido a trabajar, contextualización del curso, contextualización de la sesión, y también muchas historias consideran trabajar el objetivo de la clase. Dentro de cada uno de estos elementos también tienen distintas características, no son siempre iguales. Como por ejemplo, voy a mencionar algunos. En el caso de los títulos, que fue uno de los que llama la atención a través del tiempo en el grupo, es los primeros títulos descriptivos. Descriptivo se refiere a que es un título que menciona lo que va a hacer simplemente. Como por ejemplo, no sé, el caso de recién, comprendiendo la resolución de problemas de física para estudiantes de pedagogía básica. Es bien decidor, digamos, el título, ¿sí? Sin embargo, hay otras historias a través del tiempo que fueron siendo títulos más simbólicos, por así decirlo, metafóricos. No sé, por ejemplo, hay una historia que se llama Punto de Quiebre, ¿sí? Que es como un título así como medio de historia, ¿sí? Y así, cada elemento tiene distintas características y han ido evolucionando también a través del tiempo. En el caso del desarrollo de la clase, que era esta parte central, lo primero que uno se encuentra es el momento de la descripción de la clase, que es como lo esencial. Como les decía, la historia de clase es eso, describir una clase, así que ese es el momento que siempre está presente. También nos encontramos con que podemos diferenciar entre algunas que son más acotadas, así concisas, así casi como un listado de cosas que se hicieron, y después fueron evolucionando ya a relatos más como prosa, relatos en ese sentido más narrativos, por así decirlo. Otro aspecto importante que se considera dentro del desarrollo de la clase son las respuestas que dan los estudiantes a las actividades que se hacen dentro de la misma. Hay respuestas indirectas, directas y de resultados de las cosas que hacen los estudiantes en la clase. Y también muchas veces se anexan cosas o se presentan anexos de la clase, como fotografía o material. Y finalmente la tercera parte, hay dos grandes momentos que son el aprendizaje para el autor y aprendizaje de los estudiantes. El profesor menciona, la profesora menciona qué cosas aprendieron sus estudiantes, qué cree que aprendieron, qué aspectos le parecieron relevantes al estudiante, o a él mismo, como en el caso de recién de Lisette, vimos que ella mencionaba claramente lo que ella sintió haber aprendido. Una de las cosas interesantes de realizar esta estructura es que se pudo también analizar cómo cambiaba esta estructura a través del tiempo. Una de las cosas que hice para visualizar esto es que tenemos que las historias abajo están ordenadas cronológicamente, de la 0, o sea, de la 1 a la 48, y esto corresponde a la cantidad de elementos. Los elementos son estos aspectos, estos cuadritos de acá, ¿sí? Los que les mencionaba recién, y
a medida que pasa el tiempo, como podemos ver, siempre hay casos que se escapan, pero hay una tendencia de que a medida que pasa el tiempo, de que se escriben más historias, hay más elementos presentes. Lo que nos dice de alguna otra forma que a medida que pasa el tiempo, de medida que se comparten más historias, de que vemos más ejemplos, le tratamos de, en buen chileno, darle más color a la historia, ponerle más detalles, más cosas a medida que pasa el tiempo. También hice un conteo sencillo de las palabras que contienen las historias de clase. Sí, eso lo hace el Word fácil. Una nota de la cantidad de palabras que tiene la historia. Y también se observa que hay una tendencia. Siempre hay casos de gente que escribe mucho. Corina. Otras personas. Pero también hay una tendencia de que a medida que pasa el tiempo, de que más se escriben historias de clase, las historias también son más largas. Que se relaciona un poco con lo anterior. Este es un análisis también con respecto a los elementos que les mencionaba recién y que espero que se vislumbre bien. Los más claritos son 2013, 2014, 2015 y 2017, que son los años que se estudiaron las historias de clase. Y vemos que como esto va evolucionando a través del tiempo, va cambiando, va mutando. Por ejemplo, si se fijan, los contenidos... Esto es una... perdón, no lo expliqué. Es la frecuencia que mencioné en cuanto al porcentaje, una frecuencia porcentual. Cómo aparecen estos elementos en los años. Entonces, si se fijan, a través de los años, siempre la historia, por así decirlo, la mayoría tenía títulos, todas apuntan a los contenidos, pero aquí hay, en ciertos casos, donde hay ciertos cambios y transformaciones, avances, como por ejemplo, en contextualizar el curso, ¿sí? Describir el curso, fue aumentando a través de los años. ¿Sí? Al principio no aparecía tanto, después aparecía mucho más. Del mismo modo, la contextualización de la clase también se aprecia un cierto avance en ese sentido. Lo cual también nos muestra que esto, si lo miran, se va abriendo cada vez más. También nos dice, relaciona con lo anterior, de que las historias son más nutridas a través del tiempo. De mismo modo, en el desarrollo de la clase, si se fijan, como mencioné, la descripción de la clase está siempre, porque es el objetivo de la historia de clase. Pero también vemos que aquí hay un avance en cuanto a los anexos, que fue también acuerdos del grupo de evidenciar lo que yo hago. Si yo digo tal cosa, pero lo voy evidenciando, va aumentando. Y también acá hay un importante aumento en la consideración de lo que los estudiantes dicen dentro de la clase. ¿Sí? Al comienzo no era tanto, y a medida del tiempo fue mucho mayor. Con respecto a las conclusiones, como eran dos, no pude hacer ese gráfico bonito, pero quedó esto. También aquí se ve como hay un aumento en considerar a los estudiantes. Los aprendizajes de los estudiantes se van considerando cada vez más a medida que pasa el tiempo. ¿Sí? Y también igual hay un aumento en cuanto a lo que el autor menciona aprender. ¿Sí? Algunas conclusiones, algunas ideas con respecto a esto. Nos muestra cómo el trabajo de Pretec va haciendo, por ejemplo, lo que les decía, que las historias de clase son aparentemente cada año, cada vez que se comparten más historias, se escriben más historias, son más ricas, ¿sí? Son más largas y consideran más elementos. Importante mencionar lo de arriba, que la idea de establecer una estructura, ¿sí? No es para que se replique y ahora digamos, así se escriben las historias de clases, sino que simplemente con el fin de analizarla. Porque una de las gracias que tiene la historia de clase es que no tiene estructura. Es medio contradictorio, pero espero me entiendan. También se potencia una instancia de reflexión a través del tiempo. Lo vimos que aumenta la instancia donde el profesor menciona lo que aprende, aumenta. Podríamos asociarlo eso a la reflexión. Se considera mucho más a los estudiantes dentro de la narración. Se consideran las evidencias, como lo mostramos, y como pueden ver hay también un enfoque que va cambiando desde el contenido solamente, que se veía en un principio que era lo que se mencionaba, a mencionar mucho más el contexto a través del tiempo. ¿A quién le echaría la culpa de esto? Yo creo que a lo que nos reúne hoy día: el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, la reflexión, el apoyo, el compartir experiencias. Eso por mi parte. Ahora vamos a dar espacio para las preguntas, tanto para esa parte. A mí no me pregunten. Pregunten con respecto a la parte de Pretec y a esto. Muchas gracias.